Bien, me imaginé que como es un culto de Navidad, iban a haber muchos pasajes relacionados con el nacimiento del Señor. Entonces yo dije, ¿cuál leo? Porque seguramente lo van a leer, pero hasta ahora no ha aparecido este pasaje. Así que vamos a leer ahí en Lucas capítulo 2, versos 1 al 6. Esto es en la versión Reina Valera del 60. Por si la proyectan allá, entonces para que los que no tienen una Biblia y puedan leerla también. Gracias. No, está bien ahí. Muchas gracias. Y bueno, gracias también al pastor Aldo, a su esposa, por invitarnos a compartir este día. Y como decía mi esposita, hay hartos por ahí conocidos, a quienes nos dio gusto saludar de tiempos pasados, pero que todavía permanecen fieles al Señor. Y eso es lo bueno, que pasa el tiempo, nosotros nos vamos poniendo viejos, como dice la canción, pero la fidelidad al Señor sigue intacta. Así que yo me alegro mucho con aquellos hermanos de ese tiempo cuando vivimos acá en San Nicolás y que todavía siguen fieles sirviendo al Señor. Y también, cierto, a toda esta hermosa congregación de muchos que no conocemos, pero que en el Señor somos parte de la familia de Dios. Amén. Vamos a leer este pasaje, Lucas capítulo 2, versos 1 al 6. Esta predicación lleva por título En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. ¿Para qué fueron? Para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Amén. Dios bendiga su palabra. Cuando comencé a pensar en esta palabra, porque uno de repente comienza, ¿cierto?, con ideas, qué es lo que quisiera, después viene un tiempo de oración, si es lo que el Señor quiere también. Y cuando estaba en eso, me surgieron dos preguntas. La primera pregunta que me surgió fue esta. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si Jesucristo no hubiera nacido? ¿Se ha preguntado alguna vez usted? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad, con nosotros, si Cristo no hubiera nacido? Porque hoy día estamos celebrando que Él nació, ¿verdad? Pero ¿y si no hubiera nacido? ¿Sabe? Buscando respuesta a esto, le pregunté a la IA, le consulté a la IA, la inteligencia artificial, y sabe que dentro de varias cosas escogí esta respuesta de la IA, que dice, si Jesús no hubiera nacido, probablemente no existiría el Nuevo Testamento. Y muchos de los textos religiosos que guían la moral cristiana no se habrían desarrollado. Esto afectaría profundamente a las culturas y sociedades influenciadas por el cristianismo en muchas regiones del mundo. Esa fue una de las respuestas de la IA. Pero gracias que Cristo nació, ¿verdad? Y que eso es una respuesta hipotética solamente. Y la segunda pregunta que me hice, pensando en esta palabra, es esta. ¿Por qué Jesús no vino cuando Israel era una nación libre y un reino fuerte, como en los tiempos de Salomón, por ejemplo? Porque en los tiempos de David, de Salomón y de otros reyes, Israel vivió tiempos gloriosos. En todo sentido, espiritualmente, económicamente, como nación, grandes victorias. ¿Y por qué Jesús no nació en un tiempo así? ¿Por qué es que nació
cuando nació. Y eso tiene que ver entonces con este título, en el tiempo de Dios. Mire, la historia del nacimiento de Jesús, ¿cierto? Bueno, primero tenemos el pasaje que leímos, ¿verdad? Ahí donde dice que en los tiempos de Augusto César, y no es que a Lucas, que escribió este evangelio, se le ocurrió nomás un día vamos a poner a Augusto César aquí. Que en eso, no, hay un contexto histórico que tal vez algunos de ustedes conocen, lo han leído, lo han estudiado, pero quizá otros no. Yo quisiera poner un poquito el contexto histórico para que quizás podamos entender bien o de una mejor forma por qué es que Jesús nació en ese tiempo, ¿cierto? Y no antes o ahora. ¿Por qué es que nació en ese tiempo? Mire, la historia del nacimiento de Jesús comenzó entonces durante el reinado de uno de los hombres más notables en la historia de la Roma antigua. El gran general Julio César, que seguramente ustedes han escuchado por ahí más de una vez en las películas romanas, fue su tío abuelo de Augusto César. De este hombre, ¿cierto? Cuando nació Jesús, quien lo adoptó como hijo y le hizo su heredero oficial en el año 45 aproximadamente antes de Cristo. Cuando Julio César fue asesinado, el dominio romano fue dividido entre tres. Augusto, que fue que dice Lucas, Marco Antonio y Lépido. Los siguientes años, estos tres se enfrascaron en una guerra entre ellos para dominar el territorio conquistado por su tío abuelo Julio César. Él había conquistado por todos lados, tenía grandes cantidades, ciertas extensiones, y ahora estos tres que quedaron como herederos, ¿qué cree usted que hicieron? Que es lo que pasa muchas veces, cuando mueren los papás, ¿cierto? Y queda una casita por ahí, un terrenito, ¿qué pasa? Se ponen a pelear, ¿cierto? Y eso es lo que hicieron estos tres. Los tres eran herederos, así que se enfrascaron entre ellos en guerras, ¿verdad? Y al final, Augusto, en el año 31, se pasaron algunos años, en el año 31 era el único gobernante del mundo romano y tomó el título de Augusto César, emperador de Roma. O sea, en otras palabras, en buen chileno, se los pitió a los demás. Acabó con la competencia, diríamos. Y él quedó como único heredero, ¿cierto? Y ahora toma el título de Augusto César, emperador de Roma. Durante varias décadas, o estas décadas, el mundo en el que Augusto vivió y Jesús nacería, por eso es muy importante, hermano, esto. Y Jesús nacería, fue destruido por la guerra, la destrucción, la brutalidad y la inmoralidad. Si uno conoce un poquito del contexto del Imperio Romano, eran brutales, hermano. Eran brutos para las guerras, ellos las ganaban todas, pero de forma brutal. Arrasaban con las otras naciones de una forma brutal. Y durante todas esas décadas hubo guerra, ¿cierto? Y todo esto. Parecía entonces que cuando Augusto César toma el dominio, parecía que este hombre cambió el caos de ese tiempo de una manera dramática en tres cosas, que son muy importantes saberlas porque nos da un contexto de por qué Jesús nació en los tiempos de Augusto César. Poquito de historia. En primer lugar, este hombre Augusto trajo la paz. Y dice paz porque no es paz, sino la paz romana, con X. La paz romana. Porque había derrotado a todos sus contendores. Entonces ya no había nadie que se levantara contra él. Y cuando él tomó, ¿cierto? Vino la paz. Ya no hubo tantas guerras, ya no hubo masacres, ya no hubo brutalidad. Entonces comenzó un periodo relativamente en paz. Esta paz proporcionó infraestructura y conectividad. Mire qué importante.
La red de carreteras romanas conectaba ciudades claves como Jerusalén, Roma y Antioquía, permitiendo un rápido movimiento de personas por todo el imperio. ¿Sabe que Dios nos dio la bendición de poder ver a nuestras hijas en España hace un mes atrás aproximadamente? Y estuvimos en una ciudad donde pasaba la carretera. ¿Ustedes han escuchado el término "todos los caminos llegan a Roma"? Bueno, era cierto. Todos los caminos llegaban a Roma. Porque en este tiempo de Augusto César, él se preocupó de hacer carreteras por todo el mundo conquistado. Y ahí estuvimos en un puente romano de más de 2000 años, hermano, una reliquia, pero que está perfectamente en condiciones. Yo no sé cómo ellos construían, porque hace años atrás, ¿cierto?, construyeron un puente por allá donde vivimos nosotros, y todavía, pero ellos hacían las cosas bien, al parecer. Y sabe que por ahí pasa la carretera que llega hasta Roma. Entonces se preocuparon de esto, conectividad, porque hasta antes de eso no había conectividad. En segundo lugar, lo que trajo Augusto César fue unificación lingüística, porque el griego koiné era la lengua del imperio, en todo el imperio se hablaba la misma lengua, y eso facilitaría la comunión y posteriormente la diseminación del evangelio. Hermanos queridos, Dios es el Señor de la historia. Y aunque a veces pareciera que no está pasando nada, Dios está actuando. Por eso, hermano, piensa en esto. Cuando pareciera que no está sucediendo nada, Dios está actuando. Piensa en su vida ahora. Pareciera que no está pasando nada, pero Dios está actuando. Y en tercer lugar, trajo protección ciudadana. Las leyes romanas ofrecían cierta seguridad a los ciudadanos, como se ve en el caso de Pablo, por ejemplo, cuando lo tomaron preso y lo iban, ¿cierto?, a castigar. Y él dijo, un momentito, ¿por qué me van a castigar sin haberme hecho un juicio primero? Porque yo soy ciudadano romano. Y cuando el alguacil escuchó que él era ciudadano romano, inmediatamente, ¿cierto?, retrocedió en cuanto a eso, porque había allí la ley romana protegía a los ciudadanos. Entonces, hermano, para Augusto César no era, pero Augusto César no era más que un hombre. Y el hombre que trajo la paz y el bienestar a la república también cobró un alto precio, como pasa. Porque los hombres, cuando se ven con un poquito de poder, quieren agarrar más y más, ¿cierto? ¿Cuál fue el precio? El mundo de ese tiempo ya tenía un salvador político, pero no era suficiente. Hacía falta un salvador espiritual que sacara al hombre de su degradación moral. Mira, hermano, tanto Israel como el mundo pagano estaban hambrientos de redención. Mientras los judíos esperaban el Mesías, las filosofías de Roma dejaban a las personas con un vacío espiritual que solo un salvador espiritual podía llenar. Y ese salvador espiritual era Jesús, a quien hoy día estamos celebrando. Había un salvador que había llegado romano, ¿cierto?, que había hecho carretera, había hecho todo, pero faltaba un salvador espiritual que sacara a las personas de ese vacío. Y saben, hermanos queridos, hoy día hay personas que tienen todo para ser felices, que tienen todo para vivir una vida estable, vivir bien, en todo sentido. Pero aunque tengan todo, exteriormente tienen un vacío espiritual, que no saben con qué llenarlo. Algunos lo llenan con, ¿cierto?, con amistades, con hobbies, con juegos, con vicios, con muchas cosas. Pero ese vacío solo puede ser llenado por una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Un solo hombre dio la orden y el mundo entero respondió. Es probable que hasta ese momento nunca haya habido un hombre con poder sobre más personas que Augusto César. Él un día estaba en su palacio de marfil y él dijo, yo soy el hombre más poderoso del mundo. Si yo doy una orden, en todo el mundo conocido obedecerá esa orden. ¿Y sabe lo que hizo? Promulgó un edicto.
que decía que todos tenían que volver a ser empadronados. Era como un censo. Tenían que volver, ¿cierto?, a las ciudades donde habían nacido sus antepasados. ¿Casualidad? ¿Casualidad que justo pasó en ese tiempo? Sin embargo, ahí, hermano, estaba corriendo la soberanía de Dios del cielo. Porque el nacimiento de Jesús no fue a causa de Augusto, sino que fue en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Quiero que esta expresión sea marcada en su vida hoy día. En el tiempo de Dios. Mire, este hombre en su ego, él dijo, yo hice esto. Pero él no sabía que detrás de él hay uno mayor que estaba manejando los destinos del mundo. Y es porque Dios es el Dios de la historia. Amén. Por eso, aunque Augusto pensó que este decreto era el ejercicio supremo de su voluntad, pero él solo era un instrumento en las manos de Dios. Dios había prometido que el Mesías nacería en Belén. Profeta Miqueas 5:2. Y esta promesa sería cumplida al ir José y María a la ciudad de sus antepasados. Por eso cuando leímos Lucas, dice, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Mire, hermano, la llegada de Jesús no fue solo un evento histórico, fue un acto de amor divino. Dios intervino en la historia del mundo y Él también quiere intervenir en nuestras propias historias. Mire, tal vez si nos tomáramos el tiempo hoy día y le preguntáramos a varios de ustedes acá, cada uno de ustedes y yo seguramente tenemos nuestras historias. Y tal vez dentro de nuestras historias hay necesidades grandes. Tal vez hay una necesidad de un milagro. Tal vez hay una necesidad de que Dios abra una puerta. Tal vez hay una necesidad de que Dios nos abra camino. Tal vez hay una necesidad que Dios haga algo en nuestra familia. No lo sé. Aquí hay muchas historias sentados. Y así como Dios intervino en la historia usando a Augusto César para que hiciera todo, ¿cierto?, para que Jesús pudiera nacer en ese tiempo y el evangelio se pudiera diseminar por todo el imperio, porque, hermanos queridos, los primeros discípulos, después que el Señor resucitó y les envió el Espíritu Santo, dice que ellos fueron esparcidos por todos lados y llenaron el imperio con el evangelio, con el mensaje. Por eso en un lugar apartado dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han llegado hasta aquí. Porque, hermanos, porque Dios preparó todas las cosas. Porque Dios prepara, ¿cierto?, los eventos. Y no me cabe duda, hermanos queridos, de que Dios esta mañana, y tarde quizás, cuando estemos terminando esta reunión, Dios haya preparado este tiempo para usted. Dios haya preparado este tiempo para nosotros. Y tal vez algo que usted ha estado esperando por mucho tiempo. Porque sabe, cuando uno espera una respuesta, hermanos, y me ha pasado, y seguramente le ha pasado a usted también, cuando uno espera una respuesta, y esa respuesta se tarda un poco, uno tiende a perder la esperanza. Uno tiende a llenarse de dudas. Uno tiende, ¿cierto?, a decaer. Pero ahí está Dios, el Dios de la historia. Hay un tiempo señalado por Dios para todo. Miren, en la Biblia tenemos varios ejemplos, solo les voy a dar uno. Y es el ejemplo de Sara. ¿Conocen a Sara, la esposa de Abraham? Mire, cuando Dios le dice a Abraham que Sara tendrá un hijo, ella que estaba oyendo detrás de la tienda, ¿qué hizo Sara? Se rió. ¿Y por qué creen que se rió Sara? Porque su tiempo cronológico había pasado. Porque ya no le llegaba la regla, porque ya no podía ser mamá. Humanamente no se podía. Su cuerpo tenía como 90 años. Pero tenemos aquí al Dios de lo imposible. Al Dios, hermano,
que no tiene problema en abrir una matriz. ¿Cuántas veces hemos vivido este ejemplo, esta vivencia en nuestras congregaciones? En los Andes teníamos una hermana que iba a cumplir 50 años y no podía tener hijos, había intentado adoptar, no le había resultado porque igual es difícil adoptar en este tiempo con todas las reglas y leyes que hay. Y ella ya pensó con su esposo, pero ¿sabe? Hay una cosa que yo siempre admiré del esposo de Johnson, es que él nunca perdió la esperanza de tener un hijo. Y hermanos, cuando su esposa tenía 49 años y su matriz, cierto, estéril, un día pasó adelante y dijo, tengo que contarle una experiencia, tengo que contarle una noticia. Y bueno, todos pensamos alguna cosa de su trabajo, porque él tendía a contar experiencias en su trabajo. Y apuntó a la guatita de su esposa y dijo, ahí dentro de la guatita de mi esposa está nuestro hijo. Y hermanos queridos, la iglesia saltó, aplaudió, porque muchas veces habíamos orado por ella, porque los médicos le habían dicho que era imposible, pero tenemos un Dios para el cual nada es imposible. Y Él es el Señor de la historia. Y hay un tiempo señalado por Dios para todas las cosas. Y aunque tal vez, hermano, ella ya había dejado de creer, a lo mejor ella había pensado que esto ya no se iba a dar. Sin embargo, Dios tiene un momento para todo. Y ahí estaba Sara, riéndose. Y cuando Dios entonces, cierto, la confronta, le dice, ¿por qué te reíste? Y ella trata de, cierto, decir, en realidad no me reí. No, dice Dios, si te reíste, porque yo te escuché. Sin embargo, en Génesis 18:14 dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? En el momento señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Dios le dice en el tiempo señalado, ella tendría un hijo. No era cuando Abraham y Sara quisieran, sino cuando Dios lo señalara. Hermano, cuando confiamos en una promesa de Dios, entonces a veces suele venir el desánimo y la duda. Le pasó a Sara y a Abraham. Pero qué bueno que tenemos un Dios que es más grande que nuestras dudas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, tanto el ejemplo de Sara como el nacimiento de Jesús nos enseñan una verdad poderosa. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. No fue casualidad que el Salvador naciera en Belén bajo el dominio romano y en un mundo espiritualmente necesitado. Fue el momento exacto donde Dios había determinado desde la eternidad. Y tal vez usted, hermano, vino hoy día a esta reunión pensando en el programa de Navidad. O tal vez porque su hijo iba a participar, o porque le gusta venir y adorar al Señor, pero tal vez en su mente jamás pensó que hoy día puede ser el tiempo de Dios para responder esa petición. Jamás pensó que hoy día puede ser el tiempo de Dios para darle ese milagro. Jamás pensó que hoy día puede ser el tiempo de Dios para destrabar esa situación familiar. En el tiempo señalado por Dios. Y este puede ser el día. Esta puede ser la mañana. Este puede ser el momento que Dios escogió para liberar ese milagro. Así también nuestra vida, Dios obra en su tiempo perfecto. Aunque a veces nos desesperamos, no entendamos sus planes, podemos confiar en Él, que nunca llega tarde ni se adelanta. Su tiempo es soberano. Él ha prometido y lo hará porque su fidelidad es eterna. Hay una canción que cantamos que dice, tu fidelidad me persigue. Tu fidelidad nos persigue. Cantamos de la bondad de Dios. Hermano, Dios es bueno. Y Él conoce tu necesidad. Él sabe lo desesperado que estás. Él sabe cuántas veces has pensado, cierto, que tal vez Dios ya no te va a responder. Pero aquí está el Señor. Deja que Él te hable. Deja que Él toque tu corazón. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez el Kairos y el Cronos? Mire, el tiempo Kairos de Dios, en la Biblia, el concepto Kairos se refiere a un tiempo oportuno, un tiempo divinamente señalado, que es distinto al crono, ¿cierto? Que se refiere al tiempo cronológico. Por ejemplo,
yo voy a cumplir 62 años. Y cuando sea el 2 de enero, mala fecha para celebrar por si acaso, mala fecha. Porque ya hicieron la fiesta, ya se comieron el asado, ya no hay ganas de seguir celebrando el 2 de enero. Pero bueno, es lo que tocó nomás. Entonces cuando yo cumpla 62 años, ¿de cuándo voy a cumplir? Desde que el día que nací, hasta acá es cronos, tiempo cronológico. Y el próximo año voy a cumplir uno más y así va pasando la vida, tiempo cronológico. Pero el Cairo es distinto. El tiempo Cairo es cuando Dios dice que sea. El tiempo Cairo es cuando Dios dice ahora, cuando nadie lo espera. Y Dios dice ahora, este es el momento, este es tu tiempo, ahora es el momento en que yo haré, en que yo romperé. Kairos, el Kairos. El Kairos es un tiempo especial de intervención divina, un momento elegido por Dios para que sucedan eventos importantes en el plan divino. Además, la profecía de Daniel sobre las 70 semanas establece un marco temporal que coincide con el tiempo del nacimiento y ministerio de Jesús. Entonces Jesús no nació en cualquier momento, no nació al azar, sino que Dios tenía preparado cada cosa que iba a pasar, cada cosa. El tiempo de Dios siempre trae redención. Cuando llega su momento, Dios transforma nuestras circunstancias, nos restaura y nos da esperanza. Y es lo que necesitamos, amén. Así como el nacimiento de Jesús trajo salvación al mundo, el tiempo de Dios en nuestras vidas traerá soluciones y respuestas que nos acercan cada vez más al propósito con nosotros. Soluciones y respuestas. ¿Quién necesita soluciones y respuestas? Soluciones y respuestas. Eso trae el tiempo de Dios. Soluciones y respuestas. Así como Dios preparó un Cairo para su primera venida en su nacimiento en Belén, Dios también ha preparado un tiempo Kairos para su regreso en su segunda venida. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo, el Kairos, está cerca. No lo sabemos, hermanos. Tal vez esta sea la última vez que celebremos una Navidad. Tal vez no habrá otra Navidad, porque estaremos celebrando con el Señor. ¿A usted le gustaría o no? A mí me gustaría, hermano. ¿Sabe cómo termina la Biblia? ¿Sabe cómo termina Apocalipsis? Sí. Ven, Señor Jesús. Hermanos queridos, y atrás quedará todo lo demás. Eso porque usted tanto ha luchado, ha peleado, ¿cierto? Y se ha sacado y ya ha transpirado, quedará acá, hermano. A lo mejor su vecino no va a ocupar su casa. Otra persona se va a quedar con su auto. Pero usted va a estar en un mejor lugar. Estaremos con el Señor. Pero así como hubo un Kairos para su nacimiento, también hay un Kairos para su segunda venida. Por eso, hermanos, necesitamos estar preparados. Amén. Entonces este versículo nos señala que el Kairos para los eventos proféticos está cerca, indicando que el cumplimiento de los planes de Dios tiene un tiempo determinado, cercano y seguro. Y seguro. Cristo vendrá, se lo aseguro. Cristo viene, se lo aseguro. Aunque hoy día en las redes sociales, ¿cierto? Haya muchos que dicen, no, si eso de que Cristo viene, no es cierto, Cristo no viene. Pero la Biblia dice lo contrario. Por eso cada día tenemos que estar como lo que Jesús enseñó, las 10 vírgenes, ¿cierto? Preparaditas con la lámpara, con aceite acá. Porque si se nos acaba el aceite, le echamos a la lámpara y estaremos. Porque cuando la puerta suene o suene la trompeta de que el esposo viene, no habrá tiempo para nada más. Ahora es cuando tenemos que estar preparados. Porque el tiempo de Dios puede ser en cualquier momento. Amén, hermanos.
voy a concluir. El nacimiento de Jesús en el siglo I no fue un evento al azar, sino el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Factores como la paz romana, la unificación lingüística, la expectativa mesiánica y el vacío espiritual del mundo se combinaron para crear un momento único en la historia. Por eso aquellos que dicen que no creen en Jesús, díganle en qué tiempo estamos. 2024. ¿2024 qué? 2024 después de Cristo. Porque Cristo dividió la historia. El nacimiento de Cristo fue tan importante que hoy día se habla antes de Cristo y después de Cristo. Hay algunos teólogos como Stott, Kuhlman y Bright que dicen, este momento refleja cómo la providencia divina utiliza los eventos humanos para llevar a cabo su propósito redentor. La providencia divina. Ese hombre, Augusto César, dijo, yo voy a firmar un edicto y todos tienen que obedecerme. Pero él no sabía que detrás de él hay uno mayor. Hay uno mayor. Detrás de él había uno mayor. Mira, ¿cuántas veces nos ha pasado que vamos al doctor y el doctor nos da un diagnóstico que dice, este es un tremendo problema? Y muchas de esas personas se van de esa sala del doctor, de la consulta, con un diagnóstico que dice que hasta aquí llegó todo. Tiene 6 meses de vida. Yo escuché estos días en la televisión un hombre que su familia es millonaria. Tiene todo el dinero del mundo, pero le dieron 6 meses de vida. Y yo le decía a mi esposa, aquí uno puede ver, hermanos, que el dinero no importa. Porque él podría ir donde quiera, pero tiene 6 meses de vida. El único que puede cambiar eso es el Dios de la historia. El único que puede cambiar eso es un Cairo de Dios. El único que puede cambiar eso es un tiempo señalado por Dios para obrar un milagro. Marcela, por tu hija. Un Cairo de Dios. Es por lo que vamos a orar hoy día. Hermanos, los doctores tienen su diagnóstico y está bien. Ellos estudiaron para eso. Pero el que tiene la última palabra es el Dios del cielo. Pónganse de pie y vamos a orar un momento.